Buenos días, hermanos. ¿Me escucháis? Bueno, esta vez funciona mejor el micro que en la reunión anterior. Bueno, estamos estudiando el libro de Primera de Corintios. Los que quizás estéis aquí por primera vez y no habéis escuchado los capítulos anteriores, podéis entrar en la página web de la Iglesia y darle un repaso porque ahí están colgados los mensajes. Pablo está escribiendo a la iglesia de Corinto y la iglesia de Corinto no es una iglesia ideal. A veces pensamos que en el Nuevo Testamento las iglesias eran perfectas y que luego poco a poco se han ido deteriorando, ¿no? Pero los problemas que tenemos nosotros hoy en día también los tenían los corintios. Porque la naturaleza humana es la misma. La naturaleza humana no ha cambiado. Los celos, la envidia, la rivalidad, la competencia, la falta de amor, el personalismo, etc., etc., siguen estando presentes aquí y también lo estaban presentes cuando Pablo escribía la carta a los Corintios. Las cartas es una respuesta de Pablo a situaciones concretas que vive la Iglesia. Y está escribiendo a la Iglesia de Corinto porque la Iglesia de Corinto está teniendo un problema y Pablo quiere advertir de este problema, quiere llamar la atención sobre este problema para ayudar a la Iglesia a encaminarla de nuevo por el camino adecuado, por el camino correcto. En esa iglesia había dificultades. Nos dice que unos decían, yo ciertamente soy de Pablo, otros soy de Apolos, y Pablo dice, bueno, ¿a quién servimos? ¿A Pablo? ¿A Apolos? Servimos a Cristo, ¿no? Entonces, ¿quién es Pablo? ¿Quién es Apolos? Servidores de Dios, colaboradores de Dios. Eso es lo que eran Pablo, Apolo y cada uno de los que colaboramos o todos nosotros que colaboramos en la Iglesia de Dios. Somos colaboradores, no estamos aquí para competir, no estamos aquí para ver quién es mejor en el sentido negativo de las cosas, sino estamos aquí para ser instrumentos de Dios en sus manos para la edificación de su Iglesia. Por tanto, no valen los personalismos, no valen los celos, no valen las envidias, no vale esa competencia insana, ni mucho menos. Y Pablo emplea dos metáforas que vamos a ver. Una ya fue vista la vez anterior, emplea la metáfora agrícola. Pablo dice, yo planté y Apolo regó, pero el crecimiento lo da Dios. Por tanto, somos colaboradores en este campo, en esta labranza que es de Dios. A partir del versículo 10 al 15, que es el tema que vamos a tratar esta tarde, Pablo cambia de metáfora y utiliza la metáfora de la edificación. La metáfora es un recurso literario para que caigamos en la cuenta, para enseñarnos. Es un recurso pedagógico también, ¿no es cierto? Los maestros que están aquí a veces emplean. Pero es un recurso lingüístico. ¿Quién no emplea metáforas en la vida? Estamos continuamente empleando metáforas en la vida. Si no empleáramos las metáforas, casi no podríamos decir las cosas, ¿no? Porque siempre decimos, aquel es como, ¿no? Cuando estamos diciendo cómo, dice, ese es más lento que un tren de mercancías. ¿No estamos utilizando una metáfora? ¿No? Seguramente que no es un tren de mercancías, pero todos sabemos lo lento que es un tren de mercancías, ¿no es cierto? Entonces, la metáfora es un recurso que utiliza Pablo para enseñarnos verdades. En el Nuevo Testamento se utiliza mucho. Dice el versículo 10, conforme a la gracia de Dios que me ha sido dada, yo, dice, como perito arquitecto, puse el fundamento y otro edifica encima. Indudablemente en todo edificio hay un fundamento. Y Dios me libre del edificio que no tenga fundamento, porque ¿qué pasará cuando un edificio no tiene fundamentos adecuados? Se caerá, se hundirá. Cuando lleguen las lluvias, pues se mostrará que esa edificación carece de los fundamentos adecuados para poder ser sostenida. ¿No es cierto?
Pero Pablo pone un pero, dice, pero cada uno mire cómo sobreedifica. Y este pero es muy importante porque es el centro del mensaje de esta mañana. El pero este. Y el pero tiene que ver con una advertencia que Pablo hace a la iglesia de Corintio y digamos por extensión también a cada uno de nosotros, porque nosotros también formamos parte de la iglesia y estamos implicados también. Cada uno mire cómo sobreedifica. Este pasaje que hemos leído del 10 al 15 quisiera primero decir de lo que Pablo no está hablando en este pasaje. Porque muchas veces cuando estudiamos la Biblia la aplicamos muchas veces fuera del contexto en el que está dada, ¿no? Y acabamos diciendo cosas que no tienen que ver nada con lo que Pablo está pretendiendo enseñarnos y comunicarnos en ese momento. Sí que luego podemos hacer una aplicación, pero las aplicaciones ya son distintas que lo que Pablo nos está queriendo decir en este texto. En este texto Pablo no nos está hablando de la piedad popular, no nos está hablando de cómo yo edifico mi propia vida cristiana sobre Cristo. Y este tema es muy importante y ya lo tocaremos o lo hemos tocado en otros momentos. Pero no está interesado Pablo en cómo yo edifico mi propia vida cristiana sobre la roca que es Cristo, sino en cómo edificamos sobre el fundamento que es Cristo, la Iglesia. Está pensando en el conjunto de todos nosotros. Y es que Pablo, cuando habla de todo esto, tiene en mente siempre a la comunidad de la Iglesia. No tanto a veces a los individuos, sino, aunque cada uno formamos parte de la Iglesia, sino está hablando a la comunidad. Este año el lema es amemos a la Iglesia como Cristo amó a la Iglesia. Y es que el Nuevo Testamento no entiende que si amas a Dios no ames a los hermanos. No es que no lo entienda, es que si dices que amas a Dios y no amas a los hermanos, no has entendido nada. No existe el cristiano aislado que vive para sí mismo, para su propia edificación y para su propia gloria. Esto no existe en el Nuevo Testamento. Si has pensado que existe, a lo mejor estás aquí en un sitio equivocado. Tendrías que estar enganchado a la televisión o a Internet con tus cascos mirando ahí lo que te apetezca. Pero la vida cristiana es una vida comunitaria. Si no entiendes esto, no has entendido tampoco el Evangelio. Tampoco Pablo está hablando del debate que a lo mejor hoy tenemos entre calvinistas y arminianos en cuanto a la certeza del creyente. Bueno, Pablo no había oído hablar en su vida de calvinistas ni arminianos, así que él no está teniendo en cuenta nada de todo esto, aunque algunos intentan inferir cosas de esto. Y tampoco tiene en mente un argumento a favor del purgatorio, como se pretende a veces en la tradición católica. Pablo no está teniendo en mente ni mucho menos este tema. No vamos a hablar de estos temas, aunque serían muy interesantes, pero no es el lugar. El tema que quiero que nos vayamos en esta mañana es la advertencia, porque todo está basado en esa advertencia. Cada uno mire cómo sobreedifica. Pero el pero que viene anteriormente es muy importante, porque ahí nos da el toque Pablo para que nos examinemos. Dice, yo como perito arquitecto puse el fundamento, es decir, empleé mi don, el llamamiento que Dios me ha dado para poner el fundamento, pero otros van viniendo y van edificando encima de ese fundamento. Por tanto, ojo, cuidado, cómo cada uno de nosotros sobreedifica sobre este fundamento. Y eso es un llamado a la responsabilidad de todos nosotros, de cada uno de nosotros, y mayormente de aquellos que pretenden servir desde una posición quizás más llamativa. Delante de Dios no existen posiciones mejores unas que otras. Todas son importantes, desde la más pequeña hasta la más mayor. Pero está claro que la responsabilidad también es distinta, porque la repercusión que pueda tener el que se sube aquí y diga cosas que no tienen nada que ver con el Evangelio va a ser mayor del que está callado, ¿no es cierto? Eso es algo que todos lo podemos entender y comprender. Por tanto, he dividido, para que nos sea más pedagógico, el sermón en tres partes. Por un lado vamos a hablar de los dones, por otro lado vamos a hablar de los materiales. Toda construcción necesita de trabajadores, ¿no es cierto?
y los trabajadores emplean sus habilidades, sus dones en esta construcción. Y vamos a hablar de los materiales. ¿Hay alguno que trabaje en la construcción? Bueno, que nadie me conteste. Pero todos estamos de acuerdo que los materiales son importantes, ¿no? ¿Sí o no? ¿Os habéis hecho alguna casa o algo? Bueno, los problemas que hay con los materiales, ¿no? No vamos a entrar en eso ahora. Pero vamos a hablar también de la evaluación final. La Biblia habla de juicio o del tribunal de Cristo, que los creyentes vamos a estar presentes allí donde se manifestará cómo hemos hecho las cosas. No es un juicio de condenación ni una evaluación de condenación, sino simplemente vamos a recibir o no la sonrisa de Dios en relación a lo que hemos hecho. Porque si hemos trabajado para nuestra propia gloria, si hemos trabajado para nuestro propio interés, si lo que estamos aquí es simplemente para recibir el aplauso de vosotros y me vaya yo henchido en mi ego porque mira qué bien lo he hecho, ya he recibido mi recompensa. Pero esa recompensa no tiene que ver nada con la recompensa que Dios quiere darnos. Todo lo que hagamos lo hacemos para la gloria de Dios, no para nuestra gloria. Por tanto, los dones, los trabajadores. Vamos a leer un pasaje que se encuentra en 1 de Pedro, capítulo 4, 10 y 11. Si lo encuentro. 1 de Pedro, capítulo 4, 10, dice: cada uno, según el don que ha recibido, ministrelo a los otros como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. Y está empleando la misma palabra que emplea en 1 Corintios. Cada uno. Cada uno tiene que ver con uno, con tú y yo. Cada uno de nosotros. ¿Estamos contribuyendo o no? Depende cómo estemos utilizando esos dones, a la edificación. Dice, ministrelo a los otros. Está diciendo, sírvalo a los otros. Es decir, lo que Dios te ha dado no es para que lo metas tú en la nevera o en el congelador y lo dejes ahí. Sí, como pasó en la parábola que el Señor escribió, nos dijo, cuando llegue le dirán, mira mi denario, aquí está en el congelador, perfecto, como me lo diste. Y el Señor dirá, ¿pero qué has hecho? No era para meterlo en el congelador, era para que lo utilizaras. ¿En beneficio de quién? De los demás, de los otros. Por tanto, seamos, dice, buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. Aquí Pablo, cuando habla conforme a la gracia que Dios me dio, está hablando y está pensando precisamente en esto, en los dones con que Dios ha capacitado a cada uno de los miembros de la Iglesia, a unos de una manera y a otros de otra. Y vamos a leer otro pasaje que se encuentra en Efesios 4, 11, 16, que también nos aclarará un poquito más el tema. El tema no son los dones, porque es muy amplio, pero vamos a decir aquello que tiene que ver un poco con el texto que hoy tenemos. Dice el versículo 7 del capítulo 4 de Efesios, pero a cada uno de nosotros fue dada la gracia conforme a la medida del don de Cristo. Otra vez, a cada uno de nosotros nos fue dada la gracia. Pero ¿esto para qué nos ha sido dado? ¿Con qué propósito nos ha sido dado esto? Dice el versículo 11 que Él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Aquí Pablo está utilizando otra metáfora, el cuerpo, que también la utilizará en otros pasajes. Hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Y luego dice algo interesante que tiene que ver con el pasaje que nosotros estamos tratando hoy. Dice, para que ya no seamos niños fluctuantes llevados por doquiera de todo viento de doctrina por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error. Hay otra versión que me gusta, la Nueva Biblia Española, dice así, que ya no seremos niños zarandeados a la deriva por cualquier ventolera de doctrina. Y es que eso es lo que estaba pasando en la iglesia de Corintios. Había una ventolera de otras doctrinas distintas que no tenían que ver nada con el Evangelio de Jesucristo y este crucificado. Y se estaban colando en la iglesia. Y desgraciadamente se estaban colando a través de los responsables de la iglesia. Y Pablo tiene que decir alto.
Esto no puede continuar así. Los dones, ¿para qué están hechos? ¿Cómo se van a ejercer? Por eso Pablo llama la atención, que cada uno mire cómo sobreedifica. Somos responsables de cómo estamos haciendo las cosas con el don que Dios nos ha dado. Y es importante que una iglesia esté fortalecida en la palabra de Dios, fundamentada en el Evangelio, porque vendrán vientos, vendrán ventoleras de doctrina que no tienen que ver nada con el Evangelio, aunque aparentemente parece que sí. Porque si fuera muy evidente de que no es así, nosotros nos daríamos cuenta enseguida, ¿no es cierto? Pero se introducirán de manera sibilina y al final acabarán contando chistes desde la plataforma, historias que no tienen que ver nada con el Evangelio. Y ojo con esto, porque Pablo dice, somos responsables de cómo edificamos. ¿Qué es la iglesia para ti? Cuando venimos a la iglesia, ¿cómo hablamos de la iglesia? Voy a utilizar 3 determinantes. Muchas veces hablamos de la iglesia como mi iglesia. Y esto no es del todo peyorativo, ¿no? Porque mi indica un sentido de pertenencia, ¿no? Pertenezco a algo, ¿no? Y esto, pues está bien, es mi iglesia. Pero a veces hay un sentido peyorativo en esto. Y es el sentido posesivo. Hablamos de mi iglesia como si fuera mi iglesia o mi chiringuito. Mi espacio para satisfacción de mis necesidades. Fijaros lo que dice el apóstol Juan en su 3ª carta en relación a Diótrefes. Dice, yo os he escrito a la iglesia, pero Diótrefes, el cual le gusta tener el primer lugar entre ellos, no nos recibe. Por esta causa, si yo fuere, recordaré las obras que hace parloteando con palabras malignas contra nosotros, y no, contento con estas cosas, no recibe a los hermanos y a los que quieren recibirlos se los prohíbe y los expulsa de la iglesia. Este sí que tenía un concepto equivocado de mi iglesia. Su iglesia era su iglesia, no era la iglesia de Dios. Era su chiringuito y él allí cortaba el bacalao como le daba la gana. Bueno, espero que nosotros no cojamos este vocablo en el sentido peyorativo cuando hablemos de mi iglesia. Pero hay otra actitud, otro determinante. Muchas veces hablamos de la iglesia como la iglesia, como aquello que, bueno, está ahí, pero no sabemos si tiene que ver mucho con nosotros. Hablan de la iglesia como si no tuviera que ver con ellos. Es como aquellos aficionados al fútbol que cuando gana su equipo, ¿qué dicen? Hemos ganado. Y cuando pierde, ¿qué dice? Han perdido. Solo se identifican cuando quieren, no están a las duras y a las maduras. ¿Tú hablas así de tu iglesia? ¿La iglesia? Como esa pantalla donde tú proyectas todas tus frustraciones, todas tus críticas, porque eres incapaz de examinarte a ti mismo delante de la palabra y de la luz de Dios. ¿Es el lugar este, tu iglesia? Hay otra manera de hablar de la iglesia, es nuestra iglesia. Nuestra iglesia nos da un sentido de pertenencia, porque es nuestra, tiene que ver con nosotros, pero no en sentido posesivo, sino en sentido comunitario. Es nuestra iglesia, donde nosotros vamos a tener comunión con otros, a servirnos unos a otros, a edificarnos unos a otros, a amarnos unos a otros. Lo voy a dejar ahí. ¿Qué determinante utilizas tú cuando hablas de la iglesia? Y vamos al segundo punto, los materiales. Toda edificación, en toda edificación los materiales son importantes, ¿o no? Poneros a construir y cuando vais a mirar siempre miráis aquellos de mejor calidad, ¿no? Esto me recuerda un poco el cuento de los 3 cerditos. ¿Os acordáis de él? Lo tengo muy reciente porque a mis nietos les encanta y entonces lo ven en YouTube y el otro día los estuve viendo con ellos y a mí ya se me había olvidado el cuento de los 3 cerditos. Pero qué enseñanza tiene, ¿eh? ¿Qué le pasaba a los 3 cerditos? Que uno hizo una casa de heno, de ramas,
Otro hizo una casa de madera y otro hizo una casa de piedra, ¿no? Llegó el lobo y sopló y sopló y sopló en la primera casa. ¿Y qué pasó en la primera casa? Se vino abajo. Llegó a la segunda de madera y sopló y sopló y sopló. ¿Y qué pasó? Se vino abajo. Llegó a la tercera, la que tenía unos materiales más sólidos, sopló, sopló y sopló, pero se cansó de soplar y no pudo destruir la casa. Es un cuento, pero tiene que ver mucho con qué materiales nosotros construimos aquí en la iglesia. El kit de la calidad de la estructura debe corresponder al fundamento. Y ahí está la clave. ¿Qué diferencia hay entre estos, materiales? Por un lado están el oro, la plata, piedras preciosas, y por el otro lado, madera, heno y hojarasca. Bueno, a ver, es una metáfora. Quizás haya alguno que construya un edificio con oro, plata y piedras preciosas. No lo sé, pero excentricidades hay. Bueno, hay gente que se construyen móviles únicos, pues que están construidos con oro y con zafiro. Pero bueno, normalmente una casa no utiliza estos materiales. Por eso las metáforas tenemos que fijarnos en lo que nos quiere enseñar y no pensar en cada cosa detallada. Pero sí hay una característica de estos elementos. Por un lado está que unos son imperecederos en relación a los otros. Está claro y a todos nos sale de ojo que la madera, el heno y la hojarasca, el valor de esto es mucho más perecedero. ¿No es cierto? Es evidente que el valor y el costo de uno no tienen que ver nada con lo otro. Y lo que Pablo nos está queriendo decir es: ¿con qué valor estás tú construyendo realmente la iglesia, el edificio de Dios? Oro, plata y piedras preciosas representan lo que es compatible con el fundamento. ¿Y cuál es el fundamento? El fundamento es el Evangelio de Jesucristo y este crucificado. Pablo no se cansa de repetirlo, es un pesado, diríamos nosotros, ¿no? Porque es tan fácil desviarnos, es tan fácil introducir filosofías nuevas, historias nuevas dentro de la iglesia, ¿no? Como si la iglesia sea un lugar de debate filosófico o un club terapéutico o un club de entretenimiento donde venimos a hacer barbacoas, estamos un buen rato, lo pasamos bien y luego nos vamos. La iglesia no es eso. No digo que no hagamos barbacoas. Es genial. Está bien que vengamos. Y no digo que a veces no sea un club terapéutico. Pues sí, porque el ayudarnos unos a otros nos ayuda, ¿no?, a mantenernos fieles, a crecer como personas y a madurar como personas. Pero la iglesia no es eso. Lo que va a perecer son esas cosas. El carácter de Cristo y la motivación de Cristo es lo que tiene que estar presente, y si no lo está, todo aquello que hagas servirá para poco. No servirá para mucho. El fuego revelará la inconsistencia de los materiales con lo que tú estás trabajando dentro de la iglesia. Y Pablo está diciendo, es que yo me gustaría que no quedarais avergonzados en ese día, sino que recibierais la sonrisa de Dios. Porque si estáis buscando siempre la sonrisa de los hombres, esta es fácil de conseguir. Habla para sus oídos, habla para lo que ellos quieren escuchar y encontrarás una sonrisa. Y a lo mejor una iglesia llena. Y una iglesia llena, pues unas arcas también más llenas. Y todos contentos y felices. Pero cuando vayas delante de Dios te dirá, todo eso no tiene ningún valor. Pablo lo dice más adelante. Dice en el capítulo 13, puedes hacer muchas cosas. Puedes predicar, puedes tener profecía, puedes tener dones de sanidad, puedes tener de todo. Pero si te falta un ingrediente, que es el amor, todo eso no sirve de nada. Qué triste es pensar que muchas veces todo lo que podamos estar haciendo hoy, que nos parece tan importante y que hacemos, no sé, con tanto entusiasmo para nosotros mismos, cuando lleguemos delante de Dios a lo mejor se quemará como el heno, como la hoja,
como la hojarasca, no servirá para nada, porque lo habremos empleado todo eso para nosotros mismos. Cuán importantes son los materiales con los que queremos trabajar. El material es el Evangelio. El material está fundado en Cristo, en el Evangelio de Cristo, en el carácter de Cristo y en la motivación de Cristo. ¿Cuál era el carácter de Jesús? ¿Cuál era su motivación? ¿Cuáles son los frutos del Espíritu Santo? Amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. ¿Para qué hacemos las cosas? ¿Para la gloria de Dios o para nuestra propia gloria? ¿O para nuestra propia satisfacción? La luminosis es una enfermedad de los materiales que aquí en Cataluña o en España se hicieron algunos edificios y que tuvieron muchos problemas, ¿no? No sé si alguno habéis escuchado esto de la luminosis. Y esto pasaba porque la proporción de cemento y arena que empleaban era la inadecuada y estos edificios no aguantaban. No me gustaría que mi iglesia tuviera aluminosis, sino que estuviera construida con materiales de verdad, imperecederos, como el oro, la plata, las piedras preciosas, que esté fundado en el fundamento, que esté fundado en el carácter de Cristo. Y vamos a ir terminando. Cuando se construye un edificio, al final llega uno, que es el listo de todos, mira y da la aprobación o no a ese edificio, ¿no es cierto? Es un momento difícil, ¿no? Yo no sé cómo estarán los constructores o los que han hecho el edificio o el mismo arquitecto cuando llega al final el inspector y examina todo y le da el visto bueno o le dice, mira, esto no sirve para nada, lo podéis destruir porque este no aguantará nada, ni un ligero temblor y ni las cañerías aguantarán ni nada, esto lo que habéis hecho no sirve para nada. Se quedaría un poco en vergüenza, ¿no es cierto? No nos gustaría que después de una labor, ¿cuánto cuesta construir un edificio? A veces se tiran 2 años, ¿no? Que no sirva para nada. Pablo dice, pero cada uno mire cómo sobreedifica. Un día estaremos delante del tribunal de Cristo, dice 2 Corintios 5:10, todos compareceremos ante el tribunal de Cristo. No para recibir condenación, ni mucho menos, porque Pablo lo dice al final. Dice, si la obra de alguno se quemare, él sufrirá pérdida, si bien él mismo será salvo, aunque así como por fuego. Sería una pena que cuando llegáramos delante del Señor, todo aquello que pensáramos que hemos hecho se quedara en nada. Por tanto, cada uno mire cómo sobreedifica. Vamos a leer un versículo que se encuentra en Hebreos, porque nos ayudará. Dice, Hebreos 4:12, porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de 2 filos y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Y no hay cosa creada que no sea manifiesta en su presencia, antes bien, todas las cosas están desnudas y abiertas a los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuenta. Examinémonos delante de la palabra de Dios. Porque si nos examinamos a la luz de nuestra propia bombilla, vamos a encontrar, como diría aquel, todo ok, ¿no? Todo perfecto. Porque nuestra bombilla a veces luce tan poco, pero si nos examinamos a la luz de la palabra de Dios, que es como una espada de doble filo, dice que penetra hasta partir el alma y el espíritu y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón, sabremos si andamos o no andamos en el camino adecuado, en el camino correcto. Sabremos si andamos o no andamos edificando con materiales que no sirven absolutamente para nada o estamos edificando con materiales que realmente son imperecederos. Hay un versículo en el Salmo 139 que a mí me gusta orar porque es una oración.
Se encuentra al final del capítulo. Dice, examíname, Señor, y conoce mi corazón. Pruébame y conoce mis pensamientos. Y ve si hay en mí camino de perversidad. Y guíame en el camino eterno. Que es importante que lo hagamos cada día. Para que no nos engañemos. Porque es fácil engañarnos. El corazón del hombre es así. Y es que pensar teniendo en cuenta la eternidad nos es un poco ajeno a nuestra naturaleza humana caída. Nosotros pensamos en lo inmediato, en las consecuencias que va a tener mi acto para mañana, pero no pensamos en la eternidad. ¿Y qué dice Jesús? El que cree en mí, yo le daré vida corta, vida adecuada, vida terrena. ¿Qué dice? Le daré vida eterna. ¿Con qué perspectiva tú vives la vida? ¿Con una perspectiva eterna o con una perspectiva caduca? Porque a veces da la impresión que vivimos la vida con una perspectiva caduca, como si fuera nuestra vida va a ser unos años y después luego ya pues moriremos como todo el mundo muere y luego Dios pues ya sabrá qué hacer. Pero Dios nos invita a vivir ya aquí y ahora con una perspectiva eterna. Imaginaros lo que eso significa. Eso nos ayudará a afrontar la vida de una manera distinta y quizás a sufrir de una manera distinta y a aguantar de una manera distinta. Si no, si nuestra relación va mal, a la primera de cambio nos separaremos. ¿Por qué? Porque no tenemos una perspectiva eterna de las cosas. Tenemos una perspectiva de aquí y ahora, terrenal de las cosas. Pablo quiere abrir nuestra mente, Jesús quiere abrir nuestra mente y darnos una perspectiva eterna de las consecuencias de nuestra vida aquí y ahora. Con una perspectiva eterna trataremos las cosas de la vida de una manera distinta, porque hoy son y mañana no son. El móvil que estás deseando tanto y que estás tan enamorado que te quieres comprar, pues tiene un valor, pero si lo miras en relación a la eternidad, ¿qué valor tiene? ¿Tú crees que eso te servirá delante de Dios? ¿O tu Ferrari o tu casa o lo que sea a lo que te afanas en esta vida? No digo que no te tengas que afanar en las cosas de la vida, todos lo estamos, trabajamos, luchamos, salimos para adelante, pero lo hagamos en la perspectiva adecuada, porque Dios te ha dado vida eterna. Y vida eterna no son miles y millones de años, como se dice que tiene nuestro mundo. ¿Qué es tu vida? Si nuestra vida comparado con la edad del mundo y del universo, ¿qué es? Es un suspiro. ¿Y qué recuerdo habrá de ti y de mí dentro de 1000 años? ¿Tú crees que alguien se acordará de ti y de mí dentro de 1000 años? No sabrán ni siquiera que hemos existido a lo mejor. ¿Delante de quién quieres permanecer tú? ¿Delante de Dios? Pues si es delante de Dios, invierte en lo que es eterno. Vamos a terminar recordando el versículo que yo creo que le integra todo, que no es un versículo, sino es una parte, pero cada uno mire cómo sobreedifica. Don y tarea, gracia y responsabilidad. Todo pertenece al ámbito de la gracia, pero no podemos evadirnos, ni mucho menos, de la responsabilidad en cómo edificamos, en cómo sobreedificamos. Pues que el Señor nos bendiga por medio de su palabra.